Bueno, ahora pasamos a la siguiente ponencia, que es la doctora María del Mar Meijón Ortigueira, facultativo, especialista en hematología y hematoterapia, responsable de calidad del Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. Y nos hablará sobre el manejo peculiaridades de la enfermedad de Gaucher en la mujer, cuando quiera. Buenos días a todos. Me vais a permitir lo primero que os tutee, porque son horas muy malas, ya soy plenamente consciente, entonces pues el objetivo es que sentiros con completa libertad para interrumpirme en cualquier momento, consultar lo que necesitéis a lo largo de la charla. Bueno, como han dicho, trabajo en el Ramón y Cajal, he trabajado mucho tiempo pues, con Jesús, que nos hablará a continuación. Y voy a traeros un tema del que igual se habla poco, pero sí que considero que es bastante importante, que es conocer las peculiaridades que tiene esta enfermedad, la enfermedad de Gaucher en la mujer. El objetivo que tengo en esta presentación es tratar esas manifestaciones, esas peculiaridades específicas de la enfermedad de Gaucher en las mujeres, hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad, tanto durante el embarazo como en el momento del parto, tratar también qué recomendaciones, qué evidencia hay de la gestación en las pacientes con la enfermedad de Gaucher y finalmente pues hablar un poco de las consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta en las diferentes etapas de la vida. Bueno, no os voy a decir lo que es la enfermedad de Gaucher, lo sabéis por supuesto mejor que yo. Sabemos, pues otra vez, que es un déficit enzimático, una alteración genética, que lo que hace es producir una acumulación de sustratos, fundamentalmente la glucosilceramida, que pues, se deposita fundamentalmente pues, a nivel de diferentes órganos, como el hígado, como el bazo, como la médula ósea. Y también sabemos que es una enfermedad poco frecuente, que tiene un fenotipo muy heterogéneo. Y diferenciamos fundamentalmente pues, tres tipos. Tenemos el tipo 1, que sería como el más prevalente, una forma pues, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de visceromegalias, esplenomegalia, hepatomegalia, afectación ósea, pero donde no tenemos clínica neurológica. Un tipo 2, que es el que se asocia con mayor mortalidad en la infancia. Y un tipo 3, donde tiene una clínica neurológica que es más larvada en el tiempo. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos? También las hemos tratado en las diferentes presentaciones que hemos tenido en las diferentes ponencias a lo largo del día de hoy. Sabemos que tenemos dos maneras de actuar. Tenemos una terapia de reemplazo enzimático, donde nos centramos en reponer esa enzima deficitaria. Y también tenemos pues, la terapia de reducción del sustrato, donde lo que buscamos es disminuir eso que se acumula pues, a través de la inhibición de una enzima. Sabemos que tenemos pues, dos fármacos dos fármacos de cada tipo, fundamentalmente en España, la hemiglucerasa y la belaglucerasa en lo que es la reposición enzimática y dentro de la reducción del sustrato, como ya se ha tratado, tanto el iriglustat como el miglustat, quedando este último un poco por los resultados y los efectos adversos como posibilidad cuando pues, no hemos conseguido el efecto deseado con las terapias anteriores. Cuando hablamos del comportamiento de la enfermedad de Gaucher en la mujer, es importante empezar desde los inicios, desde la infancia y la adolescencia. Sabemos que se producen alteraciones en el crecimiento hasta en un 50% de los casos, fundamentalmente en aquellos pacientes con sintomatología que no reciben tratamiento durante las primeras décadas de la vida. Y también sabemos que hasta en un 60% de los casos se documenta retraso puberal y que esto se produce fundamentalmente en aquellos casos con sintomatología más severa. Esto tiene una etiología multifactorial, se puede deber a diferentes factores. Está por un lado la infiltración medular por células de Gaucher, pero también tenemos ese microambiente proinflamatorio fruto de la enfermedad, con esa liberación de citoquinas inflamatorias, tenemos un aumento del gasto energético y luego también tenemos el déficit de determinados factores de crecimiento que pueden contribuir a estos factores. Por tanto, en la pubertad hay muchas mujeres que presentan una menarquia retrasada. Nos encontramos pues, con pacientes que se comparan pues, con familiares, con amigos y ven pues, ese retraso en comparación pues, con las personas de su entorno. Sin embargo, nos podemos quedar tranquilos porque en la totalidad de los casos se consigue alcanzar la madurez y también los diferentes trabajos, la evidencia científica que tenemos hasta la fecha, documenta que no hay alteraciones a nivel de la fertilidad.
Sin embargo, todos estos cambios, esta sintomatología también tiene una importante repercusión en el ámbito psicosocial. Nos podemos encontrar afectación, impacto emocional, lidiamos pues, con sentimientos de negación, de ira, de frustración, pues al realizar comparaciones fruto pues, de este retraso en el crecimiento, de estas alteraciones que tenemos pues, fruto de la comparación. En algunos casos se puede producir incluso distorsión de la imagen corporal y todo esto al final pues, tiene una repercusión en nuestro rendimiento. Podemos experimentar pues, disminución del rendimiento escolar, disminución del rendimiento académico. También se puede limitar la participación en actividades sociales o en actividades pues, de nuestro entorno. Y por otro lado, también ya más inherente a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que hasta un 70% de los casos aproximadamente se da el sangrado menstrual excesivo, lo que conocemos como las menorragias. Y esto tiene diferentes etiologías. Por un lado, pues tenemos la trombocitopenia, típica de esta enfermedad. A los hematólogos hay dos cosas que nos gustan muchísimo, son los números lo primero y lo segundo, las dianas terapéuticas complejas. Nosotros pues valoramos la trombocitopenia en diferentes niveles, entonces claro, a mayor déficit de plaquetas, por supuesto, hay mayor propensión a tener sangrados y según el déficit plaquetario que tengamos, podemos tener sangrados pues, subcutáneos cuando el déficit es leve o si pues, es un descenso más pronunciado, podemos tener sangrados un poquito más graves a nivel visceral y a nivel muscular, etcétera. Pero además de la trombopenia, que también conocemos, hay otras alteraciones que pueden pasar un poquito más desapercibidas, como pueden ser las alteraciones en la función plaquetaria. Por un lado está el número de las plaquetas y por otro lado está en cómo funcionan esas plaquetas. La plaqueta, aunque sea muy pequeñita y le demos poca importancia, es muy compleja, tiene muchos receptores, segrega muchas sustancias diferentes, entonces lo que se ha visto en determinados casos es que no es solo que falten plaquetas, sino que a veces esas plaquetas pueden no funcionar como deberían y eso al final lo que produce es una exacerbación del sangrado. Y por otro lado, también se ha visto que en algunos casos se pueden dar alteraciones en la coagulación, alteraciones en todos esos factores que van actuando en cascada hasta producir la trombina que necesitamos para esa formación del coágulo. Nosotros cuando tenemos el daño en un vaso, pues al final el primer mecanismo que tenemos son las plaquetas que se van adhiriendo y luego pues, los factores de coagulación van haciendo su trabajo hasta pues, formar un coágulo estable que lo que hace es taponar esa lesión. Entonces, en algunos casos, también muchas veces obedeciendo pues, a patrones hereditarios en determinadas poblaciones, pues, por ejemplo, en los judíos el déficit de factor 11, pues se ha visto pues, que este déficit factorial pues, se asocia, por un lado, ya por sí mismo a tener mayor propensión a sangrados y si sumamos eso a tener menos plaquetas o a que no funcionen como deberían, pues al final eso puede potenciar el fenotipo hemorrágico de las pacientes. ¿Y qué medidas tenemos, qué manejo podemos hacer en estos casos? Pues por un lado, todos sabemos pues, que cuando sangramos tenemos pues, mayor tendencia a anemizarnos. En estos casos pues, habrá que valorar pues, si la paciente pues, tenía una anemia de trastorno crónico, si tenía ferropenia, cómo podemos actuar para suplementar e intentar corregir esa anemia. Por otro lado, nosotros también tenemos fármacos específicos, como son los antifibrinolíticos, que pues, lo que hacen es ayudar a frenar ese sangrado, intentar pues, dar mecanismos para que se forme esa cobertura del vasito dañado y pueda pues, ayudarnos a controlarlo. Y luego tenemos medidas más específicas que ya consensuamos pues, con especialistas en ginecología, como es el empleo de los anticonceptivos orales, que constituyen una buena opción terapéutica porque no solo nos ayudan con el control de los sangrados, sino también ayudan a regular todo lo que es la parte hormonal. Y en lo que respecta al empleo de otros dispositivos como el DIU, hay que individualizar en cada caso porque se pueden asociar a exacerbación de la clínica hemorrágica en algunos casos. Pasamos a la siguiente fase, que sería la gestación, y para esto tenemos que pensar el impacto de la condición de la gestación en la enfermedad de Gaucher. Y es que pues, el embarazo ya de por sí pues, tiene una serie de alteraciones fisiológicas que pueden pues, exacerbar determinados síntomas de la enfermedad. O sea, tenemos complicaciones hematológicas, por ejemplo, pues la anemia fisiológica que se da a lo largo de la gestación puede empeorar. También puede empeorar la trombocitopenia en
en muchas gestantes, es algo muy frecuente en la población general. A medida que va aumentando el volumen, pues se produce una trombopenia dilucional, hay menos plaquetas, incluso pues se quedan en el límite de la normalidad o un poquito más bajas. Si partimos de unas plaquetas bajas, pues es posible que en este contexto, a lo largo de los meses, pues vayan bajando y tenemos que controlar que no llegue a un umbral donde nosotros tengamos que tomar medidas. O incluso también puede pasar que no tenga nada que ver con la enfermedad y por algún mecanismo inmune, que también se puede dar y es relativamente frecuente, esas plaquetas bajen. Por otro lado, tenemos las visceromegalias, tenemos la hepatomegalia, la esplenomegalia, o sea, pueden interferir con el crecimiento fetal normal si crecen mucho y también nos puede condicionar la vía del parto. Y en lo referente a las complicaciones óseas hay que tener en cuenta que también durante el embarazo se requiere un mayor número de nutrientes, hay una mayor demanda de calcio, tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Y por tanto, pues existe un mayor riesgo de presentar crisis óseas, osteopenia, fracturas. Entonces, revisando un poquito la evidencia que tenemos hasta la fecha, decir que pues, se han elaborado pues, diferentes revisiones, fruto pues, de análisis de casos puntuales, opiniones de expertos basados fundamentalmente en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Y en base a la evidencia que hay, que es bajita, pues se han elaborado una serie de recomendaciones para ayudarnos a guiaros durante todo este proceso. Como ya os digo, se basan fundamentalmente en trabajos observacionales, tanto prospectivos como retrospectivos, registros de casos y artículos de opinión, revisiones en base a la fisiopatología. Entonces, estructurándolo como lo que tendríamos que hacer de cara a la gestación y luego las acciones posteriores, pues empezamos por lo que tendríamos que saber antes del embarazo. Pues antes del embarazo todos coincidimos en que realizar un consejo genético adecuado es altamente necesario. O sea, necesitamos pues, hablar con todos vosotros de pues, las expectativas que hay, pues, hacer un análisis adecuado y también, pues, dependiendo de del tipo de gestación que se desee, también tranquilizar en el sentido de que las técnicas de reproducción asistida, que cada vez se utilizan en mayor medida debido pues, a que cada vez pues, el embarazo va retrasando su edad media en la población general, que os tranquilicéis en ese aspecto porque no hay tampoco ninguna contraindicación para que, en caso de ser necesario, se puedan aplicar estas técnicas. Por otro lado, en lo que respecta al diagnóstico genético preimplantacional, no hay mucha evidencia, se recomienda pues, en casos puntuales, individualizándolo, pues, fundamentalmente cuando la pareja es portadora o cuando no conocemos a la pareja, cuando es un donante desconocido. En lo que respecta al asesoramiento genético, también es muy importante tratar pues, la correlación genotipo-fenotipo. Nosotros pues, en la consulta hay que valorar que determinadas mutaciones pues, se pueden asociar a una sintomatología mayor o menor. Tenemos que considerar también, pues, como ya he dicho, el riesgo de transmisión y pues, en lo que respecta al diagnóstico prenatal, en los casos en los que es necesario, que se puede realizar por diferentes técnicas, tendría que ser realizado en centros que tengan experiencia, centros que estén acostumbrados a manejar estas técnicas como se tratan pues, en otras enfermedades, incluso pues, en determinados casos puntuales, pero centros que estén acostumbrados a realizarlas y tengan claros los mecanismos para individualizarlo y poder llevarlas a cabo con éxito. Por otro lado, debe informarse del riesgo asociado de enfermedad de Parkinson, si bien esto no debe ser un condicionante a la hora de tomar una decisión, dado pues, que no se produce en todos los casos, pero que sí que es importante tratar y manejar toda la información pues, de la manera pues, más sincera y creando pues, un entorno de confianza, que es en lo que se basa al final la relación médico-paciente. ¿Y qué evaluación tenemos que hacer antes del embarazo? Idealmente deberíamos hacer una primera toma de contacto entre 3 y 6 meses antes. Y esto es importante porque tenemos que valorar primero la condición de la que partimos. Tenemos que saber los síntomas que existen, tenemos que saber qué pruebas están hechas hasta la fecha, si es necesario hacer alguna más, valorar también un poco a nivel de la analítica, valorar el hemograma, valorar la bioquímica, ver si ya había necesidad de hacer algún tipo de suplementación antes.
ver si hace falta hacer alguna corrección o si tenemos que quedarnos pendientes, pues, por ejemplo, de unas plaquetas bajitas que esperemos que puedan bajar más a corto plazo. Y, por supuesto, también saber de qué tratamiento partimos para ver si es necesario hacer alguna modificación. Contraindicaciones como tal de cara a la gestación, únicamente los paneles de expertos consensúan la existencia de una hipertensión pulmonar moderada grave, pues un poco por la condición fisiológica de la gestación. Fundamentalmente también en aquellos pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3, enfermedad pulmonar conocida, pero es importante que sepáis que no hay contraindicaciones cuando hablamos de una anemia, cuando hablamos de trombopenia o cuando hablamos de visceromegalias o osteoporosis. Lo que es importante siempre es mantener una buena comunicación sobre los riesgos y sobre las medidas que vamos a tomar en los próximos meses. Y en lo referente al manejo de los tratamientos, hay que mencionar que si estamos empleando bifosfonatos, pues estos deberían suspenderse con un mínimo de 6 meses de antelación y en algunos casos con periodos de suspensión mayores. Cuando hablamos de los dos tratamientos que tenemos, de la terapia enzimática y la terapia de reducción del sustrato, es importante saber que la terapia enzimática sí que ha demostrado seguridad y buenos resultados. Si la tenemos instaurada ya se puede mantener a lo largo de la gestación y lo que tendríamos que ajustar sería la terapia de reducción del sustrato, que se debe suspender por lo menos con 3 meses de antelación. Lo utilizamos para el tratamiento de la patología ósea. Es un poco para ayudar a controlar a aquellos pacientes que tienen afectación, riesgo de fracturas patológicas, se intenta poner esos tratamientos para ayudar. Animad, vamos, interrumpidme cuando lo necesitéis. Digo, ya tengo ya la primera, pues por supuesto, claro. De forma general, en la búsqueda del embarazo, cuando me busca, lo que se recomienda normalmente es que se tome ácido fólico, ¿vale? Sí. ¿Qué otro suplemento sería conveniente para una mujer con Gaucher tomar aparte de ácido fólico? Te me has adelantado ya. Va en la siguiente. No, muy bien, muy bien. Como le he visto ahí en la diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Ya veo ahí atención, sí señor. Vale, pues básicamente, bueno, ya luego la saltamos, ya lo vamos viendo sobre la marcha. Habitualmente, pues tú necesitas una serie de suplementos, como muy bien has dicho, pues empiezan con complejos vitamínicos, ácido fólico, alguna vitamina D. Efectivamente. Entonces, pues además de eso, nosotros en qué nos tenemos que fijar fundamentalmente hierro, calcio, vitamina D y vitamina B12. ¿Vale? Habitualmente lo que se hace es un perfil de anemias completo para ver de qué estado partimos, ver lo que hace falta suplementar, por supuesto, lo que se necesita en todas las embarazadas, eso lo vamos a poner. Y de manera añadida podemos considerar suplementos adicionales, pues el hierro habitualmente en las gestantes, pues a lo mejor hace falta más hacia el final, a medida que depende un poquito de cada caso, pues a lo mejor, pues en vuestro caso, pues igual lo necesitamos un poquito antes. Pues calcio, vitamina D para tratar el tema del hueso también hace falta. Y la vitamina B12, si estamos ahí en el límite, también se recomienda. Que todo partiría, digamos, de una analítica previa para Exactamente. que por norma general, aunque tenga los valores normalizados, Individuo. sea conveniente, sino que vaya algo individualizado. Individualizando cada caso. En la mayoría, pues posiblemente toque ponerlo, pero siempre es individual, adaptado a cada caso personal. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Digo, qué contenta estoy ya con esto. Sí. Bueno, y por otro lado, pues también tenemos que considerar pues, aquellas pacientes que estén esplenectomizadas, aquellas pacientes a las que se le haya quitado el bazo, pues la importancia de tener el calendario vacunal actualizado, ¿vale? O sea, las vacunas contra el neumococo, el meningococo, la gripe, el COVID, o sea, todo lo que vamos sumando que necesitamos, pues eso también lo tenemos que tener actualizado, pues de cara a disminuir las infecciones que se podrían producir. Y luego, durante el embarazo, pues un poco lo que estábamos hablando, hace falta un programa de seguimiento específico. O sea, nosotros, pues cuando vemos a pacientes como hematólogos, ya hablo, cuando nos derivan pacientes por gestantes a la consulta, pues muchas veces van ligados pues, a casos de trombofilia, riesgo de trombosis, pacientes pues, que van acumulando una serie de factores de riesgo y entonces las derivan para hacer un seguimiento concreto y manejar pues, aspectos como la aspirina, las heparinas y pues van clasificando
clasificando pues, a las pacientes, al igual que las mandan a hematología por eso, pues las mandan a otros especialistas en base a sus factores de riesgo que van acumulando. Y entonces, en la población general, uno pues, va identificando aquellos pacientes que necesitan un seguimiento más estrecho y aquellos pacientes pues, que pueden hacer pues, su control trimestral con su analítica, su seguimiento en su centro de salud, hasta que ya pues, nos acercamos ya al tercer trimestre. Pues en este caso concreto, lo importante es sumar más especialistas. Es importante contar pues, con un equipo multidisciplinar para poder individualizar siempre vuestro tratamiento y que siempre esté gente implicada que tenga conocimiento de la enfermedad, conocimiento de las manifestaciones que se pueden producir y cómo atajarlas, cómo adelantarte a ellas para luego pues, poder manejarlos y que el embarazo transcurra lo mejor posible. Por tanto, pues, no es lo más recomendado el hecho de pues, tener un programa como el del resto, de a lo mejor no hacerse controles o manejar, porque podéis necesitar, llegado el caso, pues la actuación pues, de alguien que os conozca. En lo referente a los controles durante el primer trimestre, como ya se me han adelantado, pues fundamentalmente pues, partiríamos del estado basal, lo que hemos revaluado. Tenemos unas pruebas de antes de la gestación recientes, una revaluación completa. Si estabais pues, con el Iglustad, pues ya lo hemos cambiado, hemos puesto la terapia de reemplazo, todo va muy bien. Tenemos que hacer un control, tenemos que ver si en ese primer trimestre se ha producido algún cambio, pues si nos han bajado pues, la vitamina D, si nos ha bajado el calcio, tenemos que ver un poquito pues, ese perfil de anemias, si nos mantenemos bien de hemoglobina, si nos han bajado las vitaminas, tenemos que ver también los biomarcadores, pues es recomendable de manera complementaria, pues ya que los tenemos para monitorizar, ver si nos mantenemos igual. Y ver un poco pues, lo de añadir eso, el calcio, la vitamina D y la B12, como ya os había dicho, para esos casos donde pues, detectemos que sea recomendable. A nivel del hemograma también es importante pues, fijarse en la evolución de las plaquetas si partimos de una trombopenia, ¿vale? Y en lo que respecta a los tratamientos que he mencionado antes, pues cuando se trata de casos de fecundación in vitro, por ejemplo, en muchos centros pues, recomiendan pues, la fecundación in vitro por todo el estímulo hormonal que se produce, pues habitualmente se recomienda en determinados casos la asociación de aspirina, la asociación de heparina a dosis profilácticas. Entonces, esto obviamente no hay mucha evidencia y tenemos que valorarlo de una manera individualizada. La individualización aquí es la clave siempre para todo, esa es la realidad. Entonces, pues no es lo mismo manejar a una paciente con aspirina o con heparina cuando tenemos 50.000 plaquetas que cuando tenemos 100.000 plaquetas. Con 100.000 plaquetas, si no hay una trombopatía, pues podemos garantizar que vamos a tener una hemostasia adecuada, podemos seguir, por supuesto, los mismos tratamientos y las mismas recomendaciones que para el resto de las personas. Pero si partimos de una trombopenia más importante, si partimos de unas plaquetas que funcionan regular, en parte ya es como si estuvierais bajo el efecto de esa aspirina, bajo el efecto de ese tratamiento anticoagulante profiláctico. Entonces, pues al final ahí hay que valorar riesgo-beneficio de asociar esas terapias para poder manejarlo bien sin que experimentéis complicaciones. Y esto es fundamentalmente porque en general pues, se producen hasta un 20% de eventos hemorrágicos en los pacientes con enfermedad de Gaucher. Fundamentalmente pues, suelen ser más sangrados de naturaleza mucocutánea, asociados a la trombopenia o a la trombopatía. Vamos, hasta un 60% se pueden asociar a la trombopenia y un 15% de los casos por trombopenia severa. Entonces, de ahí la importancia de pues, ir revisando y en caso de que necesitemos añadir algún tratamiento que pueda potenciar ese riesgo de sangrado, pues valorar siempre riesgo-beneficio, ver cómo estamos y hacer esos controles periódicos para ver si nos mantenemos estables o si pues, hace falta hacer algún ajuste en algún momento dado. ¿Voy bien? Vale, pues un poco porque entendáis los mecanismos de la diátesis hemorrágica, de las hemorragias en la enfermedad de Gaucher, considerar que hay diferentes puntos. O sea, por un lado tenemos la trombopenia. La trombopenia la podemos tener en función pues, del grado de esplenomegalia, por infiltración medular, pero también la podemos tener pues, por patologías inmunes asociadas, como os comentaba al principio. Pues en determinados casos, pues las plaquetas experimentan una destrucción periférica y pues eso a veces se detecta segundo o tercer trimestre, no tiene que ver con la enfermedad, pero se puede dar pues, en una persona normal, en personas con otras patologías
Pero claro, tenemos que estar pendientes siempre para separar aquello que va asociado a la enfermedad de lo que se puede, digamos, sumar como otra patología más y que requiere de un tratamiento específico, ¿vale? Por otro lado, tenemos ese microambiente proinflamatorio, esa liberación de citoquinas proinflamatorias que al final, junto con la acumulación de sustratos de la enfermedad, producen pues como esa tendencia a tener una coagulopatía crónica donde hay, digamos, la coagulación está tranquila. Por un lado están unos estímulos proinflamatorios protrombóticos, por otro lado el riesgo de sangrado y eso está bastante equilibrado. Todos esos estímulos, pues al final la coagulación se va ajustando para intentar regular y disminuir el riesgo hemorrágico. Y por otro... Venga, mi alumna favorita ya. Dime. Qué bien. Y lo que sí, comparando lo que fue mi seguimiento y mi preembarazo y posembarazo. Vale, perdón. Que lo que me estoy dando cuenta, comparando lo que fue mi seguimiento en el embarazo, ¿vale? Es que nosotros tenemos muchísimos factores de riesgo que, en cambio, donde me tocó llevarme el tema del embarazo, no se nos tomaba en cuenta como un embarazo de riesgo. Es decir, a mí los seguimientos no aumentaron, si es verdad que mi hematólogo en aquel entonces me llevaba mi control normal. Sí es cierto que durante el primer trimestre tuve un pequeño seguimiento un poco más agudo, pero después nada, pero en ningún momento se nos tomó como riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A qué podemos aferrarnos para que se nos haga un seguimiento, como dice, multidisciplinar y no que vaya el hematólogo por su parte y el ginecólogo por la otra, cuando realmente tendría que haber una unificación de seguimiento? Porque ahora que nos lo dice, vale, lo pedimos, pero esa herramienta no llega a nosotros tan fácil. Nosotros tenemos la suerte de tenerte aquí hoy y que nos lo explique y saberlo, pero no a todo el mundo le llega. De hecho, yo no lo sabía. Y sentíos libres de consultarme en cualquier momento que necesitéis. A ver, realmente cuando a ti te segan, tú tienes una figura principal, pues por ejemplo tu hematólogo que te llevaba desde hace mucho tiempo. O sea, si tu hematólogo más o menos ve que en tu caso particular pues has estado estable, no has tenido unas plaquetas que vayan a peor o no había algo que necesitara corregir, pues a lo mejor eso ya es muy centro dependiente. Hay centros que pues tienen integradas todas las herramientas, o sea, hay centros donde te hacen el seguimiento todas las especialidades, digamos, a la vez. Hay otros centros donde, pues por ser más pequeñitos o por las características individuales, a lo mejor te sigue más una persona, pero luego te derivan para lo que es la fase del parto y la fase final a otro centro con más experiencia. Cada hospital en ese aspecto es un mundo. Yo creo que al final en lo que se basa todo esto es en la relación de confianza que tú tienes con tu médico de toda la vida, con el hecho de pues, poder comunicarte con total libertad y preguntar pues, todas las dudas. Tú ahora mismo pues, tienes una visión de lo que puede ser la gestación, de las complicaciones que puedes hacer, lo importante es tener pues, esa información, tener una persona que te la explique y una persona que te vaya guiando. Luego, pues obviamente ya a nivel del hospital, cada centro pues, tiene que trabajar pues, en la implantación de sus circuitos o pues, si hay poca experiencia en una técnica determinada, tener un centro de referencia que pueda servir como consultor o que pueda servir para realizar esa técnica. Entonces, es más bien el primer paso siempre va a ser hablar con la figura que te ha estado siguiendo todo este tiempo, que es la persona al final que más te conoce. Y luego ya a partir de ahí, pues irle preguntando, oye, mira, pues estoy preocupada porque me han bajado bastante las plaquetas respecto al primer control, o que animaros pues, a preguntar y a consultar siempre todas estas dudas, porque muchas veces también se experimenta como un bloqueo. Cuando uno llega a la consulta, que parece que llega, ahí es la analítica, vamos todos como con mucha prisa, uno pues se queda así como un poco parado, no quiero interrumpir o no quiero preguntar. Animaros en ese aspecto siempre a preguntar todas las dudas y para las personas pues, que se bloqueen más o que pues esto al final, yo no impongo nada, esa es la realidad, pero bueno, hay médicos pues, que imponen a lo mejor un poquito más, te cuesta, pues a veces uno en la consulta pues se bloquea, pues se lleva el cuaderno con las dudas que tenía y que a lo mejor no se atreve y ala, sin piedad ninguna, a preguntar todas las dudas, ¿vale? ¿Alguna más?
Pues seguimos. Vale, pues como estaba diciendo, dentro de la hemorragia en la enfermedad, pues fundamentalmente las plaquetas, el funcionamiento de las plaquetas, esa compensación, ese microambiente proinflamatorio, y si tenemos pues alguna coagulopatía asociada, también tenerla controlada. Ahí los niveles no cambian, los niveles siguen siendo los mismos, pero pues a lo mejor dependiendo del nivel de ese factor que tengas, puedes necesitar aumentar ese factor con algún producto concreto. Ya depende un poquito de cada caso. Habitualmente, pues, en estos casos pues, hay un seguimiento paralelo por los médicos que se dedican más a la parte de la coagulación que lo van valorando de manera añadida. ¿Vale? ¿Y cómo continuamos el seguimiento durante el segundo y el tercer trimestre? Pues el segundo trimestre se basa fundamentalmente pues, en ver cómo se ha comportado durante, de qué estado partíamos, si ha habido cambios en el primer trimestre para hacer pues, un control añadido durante este segundo trimestre y ver pues, otra vez biomarcadores, ver necesidad de ajuste de suplementos, y ya de cara al tercer trimestre es cuando se consideran pues, esas pinceladas adicionales. Por un lado, pues tenemos ya que tener un poquito más en cuenta las plaquetas pues, que nos habían permitido llevar un embarazo normal durante el primer y segundo trimestre, pues ya si se acercan a las 70, a las 50.000, igual ya no las miramos ya con tanto cariño, igual ya tenemos que tomar alguna medida añadida, sobre todo porque ahí ya se va a producir algo invasivo, se va a producir un parto que puede complicarse, puede ser por diferentes métodos, hay una anestesia también, entonces ya ahí nos tenemos que preocupar por esas plaquetas, tanto en número como en función, ¿vale? También nos tendríamos que preocupar pues, por la evolución tanto de las visceromegalias del hígado y del bazo, y por supuesto también hacer un análisis, si no estaba hecho ya, de la afectación ósea que tengamos, ¿no? Pues sobre todo pensando en las lesiones óseas que puedan darse pues, en la región pélvica, en las extremidades inferiores. También decir que el hecho de tener prótesis no contraindica, no es una contraindicación para un parto. Y que también pues, nos importa mucho la pérdida de masa ósea, aunque esto se va a detectar, va a ser como más acuciante ya en la fase de posparto y lactancia. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Pues, por un lado, pues, estas crisis óseas se pueden exacerbar. También se puede dar el caso de que si tenemos pues, nuestro estado óseo puede estar un poquito al límite, el riesgo de fracturas. Podemos tener una exacerbación pues, de las megalias, como ya he comentado antes. Lo importante siempre es correlacionar el estado de la persona, hacer una individualización del estado de la enfermedad, luego las complicaciones que hayamos podido asociar y también un aspecto muy importante, el tratamiento. Si hemos tenido que hacer algún tipo de ajuste, si no lo teníamos, si lo hemos tenido que iniciar en base a alguna complicación que hayamos experimentado o si lo hemos podido mantener y ha ido todo fenomenal, ¿vale? Durante el parto, y esto también es importante, el parto se tiene que hacer en un hospital que tenga experiencia, un hospital que pueda adelantarse pues, al manejo de las complicaciones. Habitualmente lo que se prefiere es el parto vaginal, que como ya he mencionado antes sería posible incluso pues, en el caso de prótesis de cadera, pero no hay ningún tipo de contraindicación, ningún tipo de problema para hacer una cesárea si es necesario, que incluso aunque tengamos el hígado o el bazo grande, siempre pues hay diferentes localizaciones donde se puede hacer una cesárea. El parto al final se puede producir, ahí ya es cuestión del ginecólogo que haga una evaluación completa de todos estos, una buena comunicación, una comunicación fluida del hematólogo, del internista que os esté llevando con el ginecólogo para intentar pues, valorar esa fase final. Y en lo que respecta a la anestesia, pues a nosotros fundamentalmente, como ya he dicho, pues el número de las plaquetas y la funcionalidad de las plaquetas. Habitualmente, por debajo de 70.000 plaquetas, se intenta buscar estrategias de anestesia que sean menos invasivas. También se ha descrito en algún trabajo, se ha hablado del riesgo de aborto espontáneo, pero la realidad es que de esto no hay una evidencia sólida, hay muchísimo sesgo en los diferentes trabajos, con lo cual esto no es algo que se pueda valorar adecuadamente. Y en lo que respecta al riesgo hemorrágico y riesgo infeccioso, pues tener en cuenta pues, que sintomatologías en el caso de las infecciones como fiebre, síntomas pues, respiratorios, síntomas urinarios, todo esto siempre pues, hay que comunicarlo para intentar atajar la infección, ¿vale?
Y ya pasando pues, a la fase de posparto y la fase de lactancia, un parto vaginal habitualmente no hace falta un ingreso, un ingreso alargado, no hace falta, es las recomendaciones de la población general, si el parto ha ido bien no hay ningún problema, si hace falta una intervención quirúrgica, pues habitualmente eso ya más a criterio de los especialistas en ginecología y obstetricia, pues valoran si es necesario hacer pues, un ingreso corto en función de 24, 48 horas y habitualmente se hace como un seguimiento en las primeras 6 semanas mientras uno se está recuperando del procedimiento. En lo que respecta a la parte de los cuidados del recién nacido y luego a la lactancia, decir que no es estrictamente necesario el hacer pruebas genéticas. En caso de que haya dudas, se puede plantear hacer un DBS al recién nacido. Y en lo referente también a los cuidados del recién nacido, pues todo dependerá también si el recién nacido no va a tener la enfermedad, no, pues en principio pues seguiría las mismas recomendaciones, salvo que hubiera alguna complicación específica que hubiera que tratar. En lo que respecta a la lactancia, y esto sí es importante, se suele recomendar una duración limitada, precisamente por ese efecto en el estado óseo. Se suele recomendar, si uno la quiere dar, pues más o menos con una duración de hasta 6 meses, ¿vale? Y, bueno, incluso en algunos casos, si hay un alto grado de afectación ósea, se sugiere, avanzada total, se sugiere evitar la lactancia materna. Y en lo referente al tratamiento, pues tampoco habría cambios en este aspecto, se podría mantener perfectamente el tratamiento enzimático y lo único, no podemos introducir bifosfonatos ni la terapia reductora del sustrato durante esta fase. Entonces, un poquito como resumen, el tratamiento durante el embarazo y la lactancia, nos quedamos que si teníamos tratamiento previo con terapia reductora del sustrato, habría que cambiarla con antelación a la terapia enzimática. Si no teníamos tratamiento antes, lo que habría que hacer sería valorar el comportamiento a lo largo de la gestación para valorar si tenemos que introducir la enzima y si ya partimos de la terapia enzimática, mantener las mismas dosis, salvo que por alguna complicación, por algo específico, toque ajustarlas. Y por tanto, pues un poco a modo de conclusión de esta parte, decir pues que el manejo es muy importante, pues que sea multidisciplinar, una comunicación fluida entre el paciente, entre sus médicos, que existen documentos de consenso, pero que se basan fundamentalmente en estas series de casos. O sea, recordar siempre que la evidencia se basa más en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y de reportes de casos, y que es muy importante pues conocer estas pautas y de cara pues a optimizar siempre pues la calidad de vida, que de eso se trata, que os sintáis seguros durante todo el proceso. Y ya pasamos pues un poco a la fase posterior y quería pues nada, dar un par de pinceladas acerca del cribado de neoplasias. Pues hay diferentes publicaciones que también analizan el aumento de la prevalencia de neoplasias hepáticas, de neoplasias renales. La realidad es que a día de hoy en la población general, pues fruto del avance en las técnicas diagnósticas, fruto de toda la acumulación, mutaciones, patologías, cada vez a medida que avanza el conocimiento, obviamente pues diagnosticamos antes, llegamos antes, diagnosticamos neoplasias antes en pacientes con enfermedad de Gaucher y en pacientes sin enfermedad de Gaucher, con lo cual se trata más de ir vigilando en los controles analíticos periódicos sin ninguna recomendación adicional de pues si vemos algo, si vemos una masa, si vemos una alteración analítica, si vemos algo que nos haga sospechar, nos cuentan algo concreto, pues entonces hacer ese estudio específico y guiado. Y luego, pues por supuesto, participar en los programas de cribado que tenemos pues para mama, colorectal, etcétera. Y en lo que respecta al apartado de la osteoporosis y la menopausia, también aquí decir que en las pacientes que están sin tratamiento, pues la mediana de edad de la menopausia está en torno a los 46 años. Con tratamiento se acerca pues, a los 49 años. Sigue siendo una menopausia precoz respecto a la mediana de la población general, que está entre 51 y 52 años. Entonces, esta menopausia precoz puede inducir pues, la mayor pérdida de masa ósea. Entonces, de ahí la importancia, pues ha habido antes pues, una charla espectacular de rayos, la importancia pues, luego ya del seguimiento posterior y de la utilidad de las densitometrías. Como recomendaciones de manejo durante la menopausia, pues fundamentalmente se van a basar pues, en ese control radiológico, la optimización nutricional, los suplementos de vitamina D, los suplementos de calcio, si es necesario o no, las terapias antirresortivas con bifosfonatos o en algunos casos pues, también valorar, junto pues, con los especialistas, el empleo de terapias hormonales sustitutivas.
Y, por tanto, ya por concluir, por llevarnos a casa determinados mensajes, decir pues que las mujeres con enfermedad de Gaucher tienen manifestaciones específicas dentro, bueno, asociadas a su enfermedad, como es esa tendencia a los sangrados, esa tendencia pues, a la desmineralización ósea. También tener en cuenta el impacto psicosocial que todo esto puede tener fundamentalmente en la pubertad. Hablar también, que es muy importante, hacer una evaluación preconcepcional cuando nos planteamos quedarnos embarazados, que en el embarazo, además de las manifestaciones que se pueden dar durante todo el proceso, pues decir también que hay unas condiciones específicas que tenemos que vigilar, que nos quedemos con la idea de que hay experiencia con el tratamiento enzimático, que es un tratamiento seguro, y en lo referente a la menopausia precoz, también tener en cuenta pues, esa afectación ósea y pues, la necesidad de monitorizar y de añadir suplementos en caso de ser necesario. Y bueno, muchas gracias. Si alguno quiere hacer una pregunta, está a tiempo. Gracias. ¿Algo más? Bueno. A ver, has recalcado muchas veces lo de la vitamina D. ¿Es fundamental en la gestación de la mujer o durante todo el momento de enferma de Gaucher? Y otra sería referente también a las portadoras de Gaucher. Si tienen las mismas manifestaciones en cuanto a sangrado. De la primera parte, la vitamina D, en la parte de la gestación es importante en tanto al déficit o, digamos, la sintomatología que se puede exacerbar durante el proceso. Es muy importante también ya en etapas posteriores, sobre todo pues, asociado pues, a esa mayor afectación ósea en la fase perimenopáusica, ¿vale? Y respecto a la segunda parte, pues habitualmente ya depende un poco de la trombopenia o de la asociación de trombopatía. Fundamentalmente, la sintomatología se suele dar en los pacientes que tienen, pacientes como tal, que tienen sintomatología, pero claro, si hay una trombopenia leve o hay una trombopatía o hay alguna otra alteración, si hay alguien que tiene un fenotipo hemorrágico, pues eso también debería valorarse, ¿vale? Pero en pacientes con enfermedad de Gaucher y en pacientes, vamos, dentro de la población general, muchas veces las trombopenias leves, las alteraciones de la funcionalidad plaquetaria pasan bastante desapercibidas. Sí, perdona. Sí. Yo me refería a portadoras de Gaucher. Sí, pero que en principio es con la enfermedad, o sea, no hay tanto, no hay tanto portadoras, pero que... ¿Hay algún tipo de estudio en portador de...? No, en eso no. Pero claro, o sea, es lo que digo, que si uno, incluso siendo portadora o no siendo portadora, pero esas trombopenias pueden quedar, no siempre son tan acuciantes. Tú puedes encontrar una trombopenia mucho más acuciante en una persona que tiene una enfermedad, que tiene mucha sintomatología, pero a lo mejor tienes una trombopenia muy leve a la cual no le has dado mucha importancia o has visto algún agregadito en su momento en portadoras y en no portadoras, y que a lo mejor en ese caso sí tienes que tomar medidas, ¿vale? Vale, gracias. Yo quiero saber por qué es menos recomendable una cesárea en pacientes con enfermedad de Gaucher que parto vaginal. En principio siempre se va a optar por el parto vaginal, pero esto es general. O sea, siempre se va a optar por el parto vaginal porque es menos cruento que una cesárea. Pero una cesárea, en caso de que sea necesaria, esto ya es puramente indicación ginecológica, el mensaje que os tenéis que llevar es que no está contraindicada como tal. Igual, pues de localización, en función de las megalias que uno tenga, pues hay que hacerla un poquito más lateral, depende un poquito de la situación. No está contraindicada como tal, pero en general siempre se va a optar por la metodología que sea menos cruenta, también porque al final, si tienes unas plaquetas límite, es muchísimo más invasivo el procedimiento que tú tienes que hacer, por ejemplo, para una cesárea que un parto vaginal. ¿Hay indicios de que el tener el bazo o el hígado un poco más grande conlleven que la colocación del feto haya problemas a la hora de la colocación? Puede darse en los casos donde hay unas visceromegalias importantes. Pero que tiene que ser severa, ¿no? Para que llegue a afectar Sí. Uy. Caramba, qué éxito. ¿Se recomienda en todos los casos de pacientes con enfermedad de Gaucher un anticoagulante o solamente cuando está contraindicado? Como tenemos más riesgo de hematomas, de hemorragia y tal, o
No, ¿Qué se hace? los anticoagulantes, o sea, por un lado, el antiagregante como puede ser la aspirina o los anticoagulantes no se recomiendan de basal. O sea, habitualmente se pueden asociar en algunos casos de fecundación in vitro, en casos determinados, los asocian porque se supone que esos procedimientos, por todo el estímulo hormonal que se hace, tienen un riesgo protrombótico sobre el riesgo basal, pero no es vuestro caso. Entonces, precisamente de ahí la importancia de valorar. Vosotros, al final, es una tendencia al sangrado, hay una tendencia, hay un fenotipo hemorrágico. Entonces, la importancia está en que cuando estos procedimientos, esta asociación de determinados fármacos está muy protocolizada, tú valoras pues, una serie de factores de riesgo y en función de los factores de riesgo que tengas, pues en la población general la pones durante un periodo limitado, a veces si son muchos factores de riesgo se puede asociar durante todo el embarazo y el posparto inmediato. En vuestro caso particular sería valorar, ¿es realmente necesario? Porque ya tengo aquí un componente que me lo puede estar equilibrando. A tope. Perdón. Entonces, ¿podríamos tener más tendencia a hematomas retrocoriales? ¿A que se nos den hematomas retrocoriales en el embarazo? Por poder, depende un poco Pregunto, ya. pregunto. Dependerá un poco ya del caso de cada uno. O sea, no es lo mismo si tú tienes 100.000 plaquetas y plaquetas funcionales, a si tú tienes 50.000 plaquetas y una trombopatía asociada. Claro, ahí puede haber más riesgo hemorrágico. Es que ya sé que esto es muy complicado de decir, pero es que es individualizar. Ya. Depende. Te lo soy gallega, pregunto porque depende. lo tuve, no por otra cosa. Entonces, era ver si realmente puede haber alguna relación Sí. o no. O Eso. tener en futura búsqueda si tendría ya como una tendencia a poderlo volver a tener. Puede no tener, o sea, no tiene por Tiene qué por qué, pasar, o tiene sea, por qué ir de la mano, digamos. no tiene por Vale. qué ir de la mano para nada, o sea, ya depende Vale. un poco de que si a lo mejor se ha desarrollado el hecho de tenerlo, que se pueda potenciar por el hecho de que tus plaquetas no sean capaces de frenar, exacto. En el embarazo y en la lactancia, que yo creo que no lo has... He dicho de suspenderla, sí. Suspenderla, por sí, eso. claro. Eso, se ha entendido, ¿no? Eso sí. Ah, vale. No, a tope. Bueno, aplicadísima hoy, sí, señor. Interesadísima, que es diferente. No, muy bien. Así da gusto, al final, pues son charlas que hacemos para vosotros, pues está bien ver la participación. Es que si no somos nosotros mismos los que nos preocupamos por eso, Claro, pero os veía preguntar poco, entonces claro, yo ya directamente, ya con esto ya me vengo arriba. Ya hemos recuperado, ya estamos ahí bien despiertos. No, ya veo, ya. Claro. Por favor, ¿hay posibilidad de saber con una prueba como la amniocentesis de que un feto de una hija de una enferma de Gaucher tenga la variedad 3 o que venga con daños neuronales o algo? Las pruebas como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades, hay que tener cuidado con esas pruebas. No es tanto, a veces pues diferenciamos la parte de que nos interesa saber, pero son pruebas que al final son pruebas cruentas y no se hacen tanto pensando en el tipo, o sea, de ahí la importancia ya previa pues, de hacer pues, el adecuado consejo, de hablar con los genetistas, de tener todo eso bien estudiado, porque al final son pruebas que son invasivas y son pruebas que pueden generar complicaciones. Realmente se hacen muy poco, como para luego, no hay tampoco mucha experiencia en ellas, se dejan para casos como muy seleccionados. Entonces hay poquita evidencia en eso.